Ya volvemos en vivo con Rubén Suárez. Repasando datos de los tantos casos policiales que contamos a diario, Sí. Mauro Zeta recordó un episodio que por ahí no tiene mayor trascendencia, pero que podría tener un vínculo. No sabemos. Nos preguntamos a esta altura de la tarde. No, me vino a la mente que la semana pasada habían encontrado un cuerpo también en el Arroyo Morón, en la zona más ligada o cercana a Castelar. No me acuerdo si habían identificado a esa víctima, pero bueno, en concreto habían encontrado un cuerpo y ahora faltaba determinar precisiones acerca de ese cuerpo. Digo, hay que chequear todo. Tenés que ir a las morgues, nunca dar por acreditado ¿Eso que no lo sería encontraste. Tribunales de la Matanza? No, también Morón. Morón también. ¿Hace cuánto decís que fue? Una semana. Hace Una una semana, semana. pero bueno, no me acuerdo si estuviera No me recuerdo, identificada en ¿sabes? ese caso. Pero probablemente, tampoco sabemos si es varón o si es mujer. Tenés que, no, era una mujer. ¿Era una mujer? Tenés que buscar en todos lados. En este tipo de casos tenés que buscar en las Bueno, ya morgues. deben tenés que haber buscar en todos descartado lados. esto. Probablemente, pero me acordé del caso porque había quedado en incógnito. Le quería preguntar a Pedro, Sí. ¿es posible que cuando no está, ¿cómo se llama? Cuando determinan el punto de... Punto dato. El punto dato. Punto dato. Cuando esto no es muy preciso, ¿no? Y cuando es un poco a tientas todo, porque según dijeron que puede haber sido más o menos por acá. ¿Puede haber muchas fallas humanas al momento concreto de peinar el lugar? En general yo le diría lo siguiente, todo depende de la forma como se encare la búsqueda, que la búsqueda la encare un equipo, que ese equipo esté consustanciado entre las tareas de uno y otro. Las tareas se hacen bajo la supervisión de un supervisor, los relevos se producen de manera acotada, de modo tal que las novedades que ha obtenido una parte de ese equipo de búsqueda son transmitidas a quien lo releva y de este modo la cadena se mantiene siempre vinculada y se eliminan las posibilidades de que sectores ya buscados vuelvan a ser tocados o sectores que queden sin que nadie ser los toque. tocados. Claro. Ajá. Pero la pregunta que el otro día nos hacíamos es, vamos a sacar el caso Melina, ¿hasta dónde puede llegar, ¿sí?, un objeto que alguien arroje en esas aguas pesado, con la lluvia y demás? Digo, es imposible de dimensionar, que yo pueda recorrer kilómetros y aparecer en otras costas. ¿Entiende a dónde voy con la pregunta? Claro, Digo, si no hay puede una forma empezar de en el río evaluar. Reconquista y terminar Claro. en el río de la Plata en 20 días. Esto es probable, pero no puede ser tampoco tomado con una certeza absoluta. Si suponemos que un cuerpo puede llegar a flotar y nadie lo ve, y pasa Sí, por días y días. días y días y pasa por lugares donde la población no lo ve, y puede llegar en el curso de agua por el sistema de desagües vinculándose un curso con otro, y a lo mejor desde ese lugar llegar hasta el río Luján y desde el río Luján ir hacia el río de la Plata. Y hay zona de bañados también, con lo cual tampoco sabés si quedó, si realmente es como dicen el cuerpo, enganchado o en algún lugar que todavía la policía no pudo acceder. De hecho, trabajaron con rapel, con la técnica de rapel el otro día, buscando muy en lugares. difícil. Es muy difícil la Es búsqueda, muy porque difícil. además. ¿Pero quien dónde da el dato- rapelaron? ¿Dónde en la rapelaron? primera zona, porque había una. Sobre el agua, ¿no? No, al costado, como A las había laderas. piedras y demás, no sabían si podía estar en pequeños agujeros que había en esa zona geográfica. Entonces mandaron con helicóptero y se descolgaban policías desde ahí. ¿Y las nuevas tecnologías? ¿Cómo las...? El cómo dron. Los drones... El dron es un elemento que permite visualizar, posicionarlo quieto en un determinado Sí, lugar sí. y tener una especie de campana visual, un área que se está registrando con una cámara, pero es un observador elevado, es un punto de observación alto, desplazable. ¿Pero es mejor que un helicóptero, por ejemplo? Y cada uno tiene una característica particular. El helicóptero tiene el piloto más los observadores y pueden cubrir el área. Y el dron es simplemente un aparato a control remoto que desde una cámara se lo va monitoreando. Y va por transmitiendo en vivo. Por lo menos ese que utilizaron transmitía en vivo. Sí, sí. Sí, en vivo. Sí. Hay otros problemas. En las imágenes que nosotros vemos permanentemente se ve la basura Sí. cayendo desde diferentes lugares. De los costados. De hecho, hay un depósito gigantesco muy cerca del arroyo Morón. Y a eso hay que sumarle lo que usted decía, que no se ve el fondo. Claro. Y a eso súmele que hay una vegetación bastante espesa Frondosa, y sí. frondosa alrededor del arroyo. Aún en los lugares donde el cauce pudo haberse salido, el trabajo tiene que ser muy minucioso. Claro, y todo siendo ese- muy respetuoso, a los Pomar los buscaron un montón y estaban al costado de la Lo ruta. buscaron, entre sí una pregunta. Bueno, Porque te en los quiero, Pomar te después- quiero decir, vos podés pasar por al lado y no haberlo visto, lamentablemente. Pero acá lo están digo, ¿no? buscando. Lo que digo es, en los Pomar directamente se comprobó que los policías dejaron asentada una búsqueda que no hicieron. Acá se lo está buscando. Acá por lo menos se ve que hay una Pero búsqueda, también digamos. siendo muy respetuosa. ¿La buscaron?
lo suficiente, ni bien la familia hizo la denuncia? Ah, bueno, esa es una buena pregunta. ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó antes? Hasta llegar a los que se incriminaron. El tiempo, porque yo ahora, la verdad... No, ¿sabés a lo que iba yo? A que vos podés contar con 200 personas. Yo mismo puedo ir a la búsqueda, pero mi búsqueda se circunscribe a lo que puedo ver, a lo que puedo tocar, y puedo estar pasando al lado de un mato de plantas donde abajo hay algo que no lo vi. Y no te das cuenta. Y ya peinaste y diste por peinada la zona y está ahí y nunca más se encontrará. Bueno, pero ahí y debe haber muchos casos Bueno, así. pero utilizan tecnología para detectar. Lo que pasa con este tipo de búsquedas es que se recurre a lo manual. Lo visual cuando hay espacios para ver y lo manual. En aguas de nula visibilidad es manual la búsqueda. No, pero Sí. en lo que dice Guille, en las laderas del agua, en Las márgenes. las orillas. Eso es visual. Eso también. Es visual, eso es visual. Sí, vamos a hacer otra comparación. Si nosotros estuviéramos buscando un objeto metálico, por Sí, decir va algo, con ¿no? un detector. Claro, tenemos alguna herramienta que nos permite mandar una señal, la señal rebota contra el objeto metálico y con esto tenemos una certeza de que o no está el objeto que estamos buscando o no hay forma de localizarlo porque estamos en un área distinta a la que sería... Ahí te volvería loco. Eso sí se puede hacer. Estarías todo el tiempo- Ese rebote auditivo se puede hacer siempre que haya algo metálico en búsqueda. Claro, los elementos de búsqueda son para objetos metálicos. Pero si la víctima tuviese algún anillos o objeto cadenitas, colgado, aritos. No, tiene que ser de un gran cierto porte. volumen, claro. Ah. No, Y no. no se creó hasta ahora, perdón mi ignorancia total en la materia, no se creó ningún objeto que logre de forma submarina un rastreo. Para visualizar una persona, Sí, para visualizar lo que O sea. para barra sentirla. elemento. hay elementos para visualizar. De hecho, hay investigaciones en el mundo que permiten detectar embarcaciones hundidas hace 2.000 o 3.000 años, pero, digamos, llegar a una cosa como esta para poder visualizar en el fondo una persona, no creo que nosotros en la Argentina tengamos esta Ahora, tecnología. otra pregunta técnica, Sí. y de nuevo siendo lo más prolija que se puede. Supuestamente cuentan aquellos que participaron hasta cierto momento de esta situación, o presunta situación, que el cuerpo de la chica, una vez muerto, la meten dentro de una bolsa con piedras. Si pasaron 20 y pico de días y esa bolsa en esas condiciones está en el agua, el peso propio del cuerpo no va rasgando la bolsa que se contrapone al peso de las piedras, y en algún momento entonces algo de todo eso se puede ver. No es solamente una bolsa negra que aparece en el agua. Yo presumo como usted, primero hay que tener una bolsa lo suficientemente grande para poner el cuerpo dentro y al mismo tiempo contrapesarla con piedras o con otro objeto pesado. Luego, debemos suponer también que las piedras van a tomar la parte inferior y el cuerpo, una vez que comienza a flotar, la parte superior. Yo no sé si las piedras contrapesan la flotabilidad del cuerpo y si así fuera, evidentemente van a permanecer en el fondo. Pero si las piedras no son lo suficientemente contrapesantes como para evitar que flote, el cuerpo va a llevar a la bolsa a superficie. De Y si todas se rompe, maneras, con más razón. Veo muchas contradicciones en ese relato, en la parte del descarte del cuerpo, y acá entramos en una situación fangosa también. Si se tienen que mover 700 metros con un cuerpo adentro de una bolsa que al mismo tiempo tiene piedras, se va a romper la bolsa. Por más que la lleven entre 3 o 4 personas, en algún momento se va a romper, y haga usted el ejercicio en su casa cuando está demasiado cargada con basura y cosas pesadas o que puedan llegar a cortar Y el te plástico. digo más. Aunque le pongas 3 bolsas, salvo que hayan... Pero ya es muy delirante pensar que hayan preparado todo eso al costado del arroyo Y para tirarlo. Y te digo más, Melina es una chica alta, de más de 1,70 m y pico. Acá hay algo, 1,72. acá hay Es algo, acá hay grandota. algo del relato que no es cierto. No logro descubrir qué, la fiscal seguramente se encargará en su momento de descubrirlo. Hay algo del relato que no es Y cierto. después te digo ¿A usted otra qué le cosa. parece? No, yo no puedo tampoco ponerme a presuponer cosas. Simplemente digo, si un cuerpo cae en el agua y es buscado con estos sistemas que son los mismos sistemas aquí en cualquier lugar del mundo para la búsqueda, determinar un área, estar haciendo el batido, hacerlo minuciosamente, concienzudamente, el cuerpo más tarde o más temprano va a aparecer. Y si uno tuvo la mala suerte de no pasar exactamente por el lugar y pasó al costado, pero pasa el tiempo como para que el cuerpo se descomponga y tome flotabilidad positiva, el cuerpo va a aflorar a superficie y va a aparecer solo. Es decir, Pedro, que contra lo que uno puede pensar por la lógica,
que la cantidad de días que han pasado conspiraban en contra de que apareciera el cuerpo, en este caso uno presupondría que no, que al revés. Debería haber aparecido. Que sí. justamente por la cantidad de días que separan, que marcan del día del homicidio, eso favorecería la búsqueda del cuerpo. Tendría que si haber es que efectivamente la han tirado allí. Tendría que haber aparecido, sí. Por el comportamiento natural, el cuerpo adquiere una flotabilidad positiva y viene a superficie. Está bien, pero ¿por qué dice usted que debiera haber aparecido sí o sí? No, yo no... No, si fuese así como hicieron en el relato las personas que contaron que descartaron el cuerpo en el arroyo. Por todo lo que han desempeñado en el lugar para buscarla. Porque se ha batido a la zona y yo sé que los buzos cuando baten una Pero zona... incluso, pero calculando que pudo haberse trasladado mucho más el cuerpo, así todo, usted dice tendría que haber aparecido igual. Por el tiempo transcurrido en algún momento, entre este momento y el momento inicial de... Por más que no se lo haya buscado, digo, alguien lo tuvo que haber detectado en una orilla, Sí, digo, usted sí, dice que sí. alguien lo pudo haber visto, por más que no haya búsqueda oficial. Claro. Yo creo que el comportamiento del cuerpo lleva a que en algún momento flota y la corriente lo arrima hacia la costa o lo sigue haciendo navegar, deriva, y en algún momento alguien tendría que haberlo visto. Claro. Si bien la zona parece un poco despejada de población, pero esa y otra, hay lugares donde la población ribereña está, es decir, hay gente en los lugares. Sí. Ahora, la verdad es que también es posible que si no hay referencias claras y si el estado en el que supuestamente fueron a descartar el cuerpo no era un estado de sobriedad, por así decirlo, también suena lógico que alguien vaya y diga, para mí la arrojaron por acá y a mí me contaron que fue por acá, pero lo cierto es que lo que vimos es que es el despliegue que se ha puesto en marcha con más de 200 hombres, tecnología, buzos, etcétera, etcétera, se ha batido, como dice Pedro, que así se dice, por completo. Ahora, puede mentir. Y este sí, es el punto de discusión. no? El que se incriminó o el arrepentida te tiran fruta, te dicen la mitad verdad y la mitad te la complican. Te dice, yo participé, pasó esto, el cuerpo está allá. Después cuando lo indagan dice, no tengo nada que ver. Y ahora andan a encontrarlo. Insisto, la posibilidad existe, y es importante de que exista, digo, de la mentira, porque primero dijo una cosa, el único que contó algo, y después dijo otra cosa. Y después otra cosa. ¿Por qué en el marco de esas mentiras no pudo haber, por ejemplo, dicho que tiraron el cuerpo en un lugar donde en realidad no lo tiraron? Tranquilamente pudo ser. Sí, más vale que sí. Lógico. Sí, hay que ser. Por eso digo que, a ver, no sé si la fiscal cree en absoluto la autoincriminación. Puede creerla parcialmente, puede tomar de esa autoincriminación elementos que le sirvan para, por ejemplo, buscar acá en el arroyo, pero también puede pensar, y por eso no está descartando ningún 911, les cuento que está yendo a todos los 911 que van surgiendo, incluso aquellos que la dan con vida. Incluso aquellos 911 que la dan con vida los están chequeando. Pero, ¿y cómo no? Tenés Mejor, que ir. tenés que ir. Tenés que ir a todos. Al 911 que te dice, la vi hace 2 semanas caminando en San Martín, la vi la semana pasada en un tren, la vi ayer. Tenés que ir. No sabemos si lo que dijo el tipo que figura autoincriminado es verdad. ¿Por qué damos por válido algo 100%? Tal vez dijo parte verdad y después mintió a propósito. ¿Sabes qué hace un tipo con cabeza criminal? Te dice parte de la verdad y te la complica al final y te cambia el lugar donde tiró el cuerpo. Y después cuando declaran la indagatoria dice, yo no tengo nada que ver. Bueno, está diciendo eso ahora. Probablemente, salvo que aparezca ahora en el arroyo. Si es que realmente la mataron, porque siempre abrimos la esperanza que sea todo mentira. Pero si supuestamente, está bien, yo voy a pecar de inocente, está bien, voy a tomar este papel. Si supuestamente el chavo se quiebra, es decir, él no planifica lo que él va a decir. De hecho, él fue a contar una verdad y después se quiebra y termina revelando que él efectivamente estuvo allí, pero que bueno y que... Y ahí es donde arroja ciertas precisiones del descarte del cuerpo. Sí. Es decir, él no va de buenas a primeras a una fiscalía a montar una historia. Pero hay un mientras tanto. Sí, Y en el de mientras varios tanto él va días. pensando, él Sí. llega para decir, yo no tengo nada que ver, no sé, no los conozco, le dicen, acá estás en un video, y dice, sí los conozco, y termina diciendo, sí, me contó Toto que la mató, y después dice, no, yo estuve, pero Claro, me apuntaron con un me arma de Cuando fuego. que la mató y la tiró en el Y arroyo. en el medio Morón. empieza a darse cuenta que le van a dar 25 años y bueno, embarra un poco la cancha. Y sería lógico que así sea. Porque lo primero que hizo cuando fue a declarar ante la fiscal fue negar todo y denunciar a la policía. Entonces digo, ¿cuál es la verdad? ¿Lo que dijo cuando se autoincriminó o lo que dijo en la indagatoria? ¿O hay un matiz?
¿O hay parte de verdad y parte de mentira? Porque hasta ahora, ¿cuántos días pasaron desde que empezaron los rastrillajes? El viernes, ¿no? El viernes. Empezamos con la historia. Sí. Viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Sí. 5 días de búsqueda. No sé, ahora, y sobre todo con los datos que nos aporta Pedro, Sí, que uno son muy dice, interesantes. debiera haber aparecido. Sí. Si realmente está ahí. Pedro, le tocó participar activamente, me imagino, de búsqueda de... En de- otros de- casos, en otros sí. casos, ¿sí? En otros casos, sí. Puede A recordarnos... veces la búsqueda es tediosa, a veces se prolonga Cuéntenos. mucho. No, En que, ¿cómo sería la cotidianeidad de formar parte de un equipo que busca, en función del relato que hace alguien que supuestamente mata a alguien y lo tira a un arroyo? ¿Cómo es? y bueno, como yo le decía anteriormente, primero y fundamental es establecer un lugar a partir del cual se va a comenzar la búsqueda. Estar convencido de que ese es el lugar desde donde se va a arrancar la búsqueda y luego determinar de qué modo se va a buscar. Si el lugar permite hacer una búsqueda con un objeto sumergido y uno lo recorre con un cabo y va abriendo una especie de espiral con el que se va alejando cada Con vez un más. cabo. Sí. Un buzo que está en el fondo, otro buzo que lo asiste desde arriba con un cabito de vida. En fin, se va batiendo el lugar. O se establecen dos márgenes, dos límites, y se pone entre medio de estos dos límites un andarivel, una soga, un Sí, una guía, claro. Una guía, y se corre un poco y se recorre, y se corre otro poco y se recorre. Sí, uno tiene la certeza de que ha ido buscando y va sacando las cosas que están ensuciando el fondo. Claro, y con esto se da garantía que no se deja ningún lugar librado al azar. Claro. Ninguno. Ninguno. A mí me preocupa el relato que nos hace Pedro, que es un relato de alguien que sabe del tema y que trabaja Y en que el tema, participó. y que es manual. O sea, uno imaginaba que había algún mecanismo científico que te evitaba esto de ir como si fuera en un rastrillaje terrestre, peinando la zona a pie. Cuando uno ve el rastrillaje de la infantería o la caballería también, uno ve un movimiento donde avanzan como llevándose por delante el pasto, ¿sí? Lo mismo pasa en el agua. Bueno, en este lugar porque la profundidad era tan poca que no justificaba tener buzos operando con equipo completo Claro, de buceo. claro. Pero donde la profundidad permite que el equipo de buceo sea empleado, el hombre que hace el rastrillaje es el buzo, el que recorre el fondo es el buzo. Siempre Pero con la... acuáticamente. Sí. Y a pata A también tacto. lo vimos recién, ¿eh? Sí. Porque tiene uno en superficie que lo va guiando, que lo va asiste, asistiendo. claro. ¿Y cuántas horas hombre puede estar un buzo entrenado formando parte de un equipo de rastrillaje? El día entero se consume. El día entero. Claro, porque de pronto el que está en el agua ahora es uno, luego ese sale y lo releva otro y vuelve a hacerse el relevo. Y el equipo, que se integra con varias personas, 4, 5, 6, dependiendo de la cantidad de gente disponible, el equipo lo que hace es mantener permanentemente a alguien en el agua y los asistentes, la reserva, los que están afuera, que son los que van cubriendo. Y se va graficando, se va haciendo una especie de planilla, donde uno trata de determinar qué es lo que ha batido, qué es lo que falta. Si quedó una duda, se vuelve a repasar. Y ante la duda, todo hay que sacarlo a la superficie. Y todo lo que se Todo. encuentre y que se puede sacar, hay que sacarlo. Y se terminan encontrando con cosas que no esperaban. Y Y, que a veces están claro. vinculadas hasta incluso a otros hechos policiales. ¿no? Depende del lugar donde uno tiene que hacer este tipo de inmersiones, sí. En el Riachuelo han aparecido cosas que no tienen nada que ver con lo que uno busca, pero que son consecuencia de otros hechos de otro ¿Otros tipo. cuerpos, por ejemplo? No, en caso de personas no, otros cuerpos no. Lo de hoy de Pero la moto que objetos, sí. conté, lo de hoy de la moto es insólito. A ver, Autos, motos, le contamos a la heladeras. gente que hoy Heladeras. en ruta 201 y Márquez fueron a buscar hipotéticamente el cuerpo de Melina por datos aportados por una arrepentida, ¿sí? ¿Repasamos eso? Sí. Bueno, cuando estaban haciendo un rastrillaje en simultáneo, otra comisión policial encontró una moto que le habían robado a un tipo asesinado, a un hombre asesinado el fin de semana, ahí nomás, a metros en ruta 201. En el marco de la búsqueda. Digo, va en consonancia con lo que dice Pedro, te puedes encontrar con cualquier cosa mientras vas haciendo la búsqueda. Yo insisto que a mí me impresiona que tenga que ser a mano, Al tacto. a tacto. Entonces uno dice, la verdad que es complicado. No es fácil, por eso uno entiende la tarea de los que están ahí dando vueltas y buscando y quinto día. No es fácil. Yo imaginaba al estilo de las películas que tenías una chance científica de meterte bajo agua con algún tipo de registro tecnológica de ir viendo. Pero usted me dice que no. Hoy acá no cree usted que tengamos esa tecnología como para hacerlo. Está más pensada para barcos hundidos que para objetos más chicos. Sí, es verdad. Además hay otra cosa y que esto es fundamental.
el agua tiene partículas en suspensión que Sí. impiden la visión directa. Claro. E iluminar no da resultado Claro. porque la luz Ah. golpea, choca contra Rebota. las partículas, claro, Y no te permite ver y no abajo de permite todo. ver. No se puede ver debajo del agua. Esta es una limitación. Qué difícil, ¿eh? Sí, Oh, una limitación no, total. y además me imagino hasta, digamos, psicológicamente y emocionalmente para cada uno de ustedes que forman parte de estas búsquedas. El hombre se entrena para trabajar más así, ¿no es vale, cierto? me lo imagino. Y solo desarrolla sí. otras habilidades, pero de cualquier manera esto debe quedar muy claro. El hombre no ve directamente. Debajo del agua no se puede ver. Claro. ¿Y quién define cuándo se termina? ¿Ustedes o hay órdenes superiores? Creo que es Hay un judicial, comité de ¿no? crisis. Comité de Normalmente crisis, hay un tal comité de crisis. Se conforma un comité. En estos casos en los que interviene la justicia tiene participación final en todo esto. Uno tiene algún magistrado al que le está informando cómo es la evolución de la búsqueda, le cuenta cómo han sido desarrollados los hechos día por día, momento por momento, se escribe, porque estas son informaciones que se vuelcan después a la causa. La causa. Y en un determinado momento uno puede hacerle ver al magistrado que interviene lo innecesario de prolongar una búsqueda de estas características cuando los resultados son nulos. Imagínense, de nuevo, me pongo en el lugar de esa madre que encima está asistiendo ella a la búsqueda de su propia hija por televisión. Ante la presunción de que la mataron, ¿no? Con los datos que conociéndose aporta el detalles que expediente. no sabemos si fueron detalles reales. Inventados, ficcionados por el que se incrimina. Es terrible estar en los pies de esa mujer. Primero, frente a esta terrible angustia de no saber si finalmente vas a poder encontrar el cuerpo de tu hijo o no. Y a partir de eso todo, si vas a poder saber y determinar todos los ¿Quiénes que la llevaron fueron? a la ¿Qué situación, pasó? qué ¿Cómo pasó, fue? por qué, la cantidad de cosas que decía hoy con razón la familia, ¿no? Que ahora se dicen sobre esta chica, injustamente. Sí, y en el contexto de la búsqueda, recién pensaba, por ahí es un dato menor, pero mirando al tipo que labura, al bombero, al bus, a los que se meten, ¿no? ¿Les afecta a ellos meterse en aguas de esta calidad que estamos viendo, que son mezcla de ¿Se combinación? involucran? Claro, no, y además de lo Sí. emocional, si les afecta en lo físico, tomar contacto con aguas que están, no sé, podridas de mínimo, ¿no? Digo, ¿esto altera la salud de quien se mete en aguas de esta característica? ¿No? El tema es así. Cuando una persona tiene que ingresar a este tipo de aguas, busca la forma de proteger el Sí. cuerpo. Los trajes de bloqueo, los trajes de buceo, le garantizan un cierto aislamiento del medio, no un aislamiento 100%, pero un cierto aislamiento. Hay partes del cuerpo que se van a mojar. El pelo, por ejemplo, ¿no? No, la cabeza, La cara. las manos. Los trajes tampoco son absolutamente secos. Impermeables, claro. Como para que uno diga, hay trajes que son absolutamente secos, y solo dejan las manos o dejan una parte de la cara en contacto con el agua. Pero el olor... Pero en general los sistemas de búsqueda para este tipo de rastrillaje se hacen con lo que se llama neoprene común, convencional, que es goma, que aísla la temperatura pero no aísla totalmente el agua. Con lo Además cual vos el tenés agua que tener toma en cierta contacto con la sensibilidad piel. en todo tu cuerpo, más allá de las manos, que es con lo que vos vas tanteando el fondo, incluso por si tus brazos o tus piernas se topan con algún algo. objeto. Claro, claro. No, y además el cuerpo, a lo largo de muchas horas de permanencia en el agua, se enfría, pierde temperatura. Sí. Y cuando el cuerpo se enfrió a consecuencia de que el medio ambiente en el que se está operando tiene menor temperatura que la que uno requiere. Ahora, los muchachos se mojan Se con ese mojan. agua podrida. Sí. ¿Qué consecuencias tienen? No. ¿Se vacunan más? ¿Qué? Hay siempre un programa médico de seguimiento que hace que el médico o los médicos, el equipo médico que está atendiendo a esta gente, le mire los oídos, la piel, en fin, hay un seguimiento. La aptitud para mantener la capacidad para bucear tiene que tener un respaldo médico. Y después lo emocional que decía Favalli. Bueno, lo emocional Claro. es otra cosa. Tipos encontrar un- preparados para decir, che, mañana nos puede pasar que encontremos un cuerpo en el agua, Bueno. tenés que estar bien de acá. Ir a Terrible. buscarlo y toparse con él, porque uno no lo ve anticipadamente, sino que lo encuentra cuando lo tocó. Exacto. Es una emoción un tanto violenta. Complejo, ¿no? Sí, es una Sí, cosa que... sí. Sí, aparte que A lo que te veces encontrás, deja en alguna este secuela. caso, si lo encontraran, estamos hablando de un cuerpo que lleva 20 y pico de Terrible, días en el agua, terrible. lo que ves se parece bastante a una película de terror, ¿no? Es cierto. Yo digo, nadie está preparado para estar tan en contacto con la muerte, muerte. ¿no?
pero tampoco nadie está en contacto con la muerte convencional de una persona que muere en condiciones normales, naturales, y está seca fuera del agua. Uno va a ir a buscar un muerto que está debajo del agua, no sabe en qué condiciones, para identificarlo lo tiene que tocar, y una vez que lo toca tiene que asegurarse que no se le escape y recuperarlo, sacarlo. No, la verdad que tiene que tener... sí, no es una situación cómoda ni deseable. Es vocación pura, porque es lo único que te puede motivar en esas circunstancias. No, la gente que hace buceo hace otras cosas. Sí, Este es un evento que a lo mejor sucede pocas veces en la vida de un buzo. Normalmente el buzo está para hacer trabajos preparatorios para levantar un barco que está hundido, para recuperar una carga caída de un barco, en fin, para otro tipo de cosas en las que la muerte no está tan cerca o no es el elemento con el que uno va a trabajar. Entonces puede suceder que alguno tenga una mejor predisposición que otro y soporte mucho más fácilmente el hecho de estar en contacto con la muerte. En general los buzos se preparan para ¿qué? Primero, a respirar debajo del agua, que es un medio hostil. Segundo, tener la seguridad como para que una vez que baja pueda volver a subir. Tercero, realizar una tarea potencialmente valorable. Gracias, Pedro, por haber venido. Por favor. Actualizamos los Muy amable. títulos.